Entre colegas, sin pelos en la lengua, hablando claro para que tú lo entiendas. Entre colegas, sin pelos en la lengua. Hola, buenas tardes, noches a todas y a todos, desde Celanyola Directo TV, para toda Celanyola, Mataró, Maresme y mundialmente, pues se puede ver por internet. Bien, hoy tenemos aquí a un gran amigo mío, una persona, Luis Torrent, secretario general de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Del Maresme. Pues con mucho gusto de estar aquí compartiendo contigo este rato. No sé. Antes de empezar, te voy a hacer un cuestionario que yo le llamo impertinente. Muy bien. ¿No? Es para que pues, la gente que nos está viendo sepa más o menos tus gustos. Es rápido, solo tienes que contestar plus y ya está. Venga, vamos allá. Venga. Una película, Luis. Una película que me impactó, una que se llama Margaritas de Paja, hace muchísimo tiempo. Es la película que más me ha impactado en mi vida. Margaritas de Paja. Un libro, claro. Un libro, pues un libro de Miguel Pajares que se llama Cautivas. Ya te digo por dónde va. Seguramente cuando acabemos todo irá relacionado siempre con cosas de la lucha, ¿no? Las reivindicaciones. Eso yo creo que forma parte de mi género, Juan. Toda mi vida he estado ahí y ahora sería muy difícil a esta edad ya que no estuviese. Y una canción, claro. Una canción, hombre, hay una que para mí también me ha marcado. Es más, la cantaba de pequeñito. Yo estaba en un grupo excursionista que se llamaba CAO, me pusieron mis padres, que lo disfruté muchísimo. Y cantábamos en aquel entonces una canción muy bonita que es la Bella Ciao, italiana. Chao. Justo esta. Muy bien. ¿Haces deporte? ¿Un deporte que te guste? No hago excesivo deporte, aunque me he impuesto a hacer, porque la edad no te perdona, un programa de flexiones y de un poco de gimnasia doméstica en casa. Fuera de eso me gusta la bicicleta. Bici. Sí, Bici. ¿La de montaña o la de carretera? la de montaña. ¿Cocina? ¿Te gusta la cocina? Me encanta cenar. Pues un plato. Un plato, pues mira, te diré uno que me queda muy bien, que es el pollo al horno con verduras y setas. Ese es fácil, ¿eh? Ese es facilito, pero Ahora lo metes y esperas, ¿no? Pero es lo que te gusta. bueno, y me Ese gusta plato- trabajar antes el sofrito bien trabajado. Claro. Y eso sí que requiere un tiempecito. Y, bueno, un viaje, ¿te acuerdas que fue importante para ti? El viaje que más me ha impactado lo hice hace unos 3 años ahora ya, que fue a China. Me recorrí China desde el norte hasta el sur, pasando por Pekín, toda la costa, pasando por Xi'an, y la verdad es que fue impactante. Es un choque cultural tan grande que se me ha dejado marcado. China, Sí. la gran China. ¿No? La Imperial. gran China. La gran China Pero- imperial, sí, pero yo sobre todo disfruté Que con la actual. la China campesina de la China ciudadana. Es Y impresionante. tiene unos contrastes impresionantes. Brutal, brutal. Y claro, un país. Un país, pues yo diría que tal vez la misma China. A lo mejor aquí estoy condicionado porque me impactó muchísimo mis vivencias allá, ¿no? Estuve un mes, tuve la suerte de poder estar un mes y la verdad es que me impactó muchísimo. Por lo tanto, yo creo que también repetiría como país China. Está un poco más jodida. ¿Qué es lo que más valora de una persona? Lo que más valoro de una persona es su honestidad. Eso es lo que más valoro, su honestidad. Por encima de los principios ideológicos, por encima de las creencias, lo que valora una persona es la honestidad. Bien, pues ahora ya que te hemos hecho la radiografía, esa impertinente, nos hemos metido un poco en la vida de Luis, ¿no? Siempre va bien saber el personaje que tenemos, la Está persona, cuáles son las cosas que le gustan en la vida, como todos, ¿no? Yo no sé, cuando ya que me hagan estas preguntas, no sé, pues tengo un poca memoria y no sé cómo contestaré, pero bueno, ya me saldré. Vamos a entrar en materia sindical. Vale. ¿Vale? Mira. ¿Tú piensas que fue un desastre pactar el 1% de subida salarial? Cuando llevamos años de congelación salarial, pero no solamente son las congelaciones salariales, sino recortes en vacaciones, en los días libres que tienen los trabajadores, bajas de sueldo. ¿Crees que los sindicatos ahí estuvieron a la altura, o UGT más que tú estás aquí como UGT, pero sé que también se firmó por parte de comisiones obreras, si no tengo mal entendido? O sea, ¿no pudisteis luchar más contra, que hubiera sido más que ese 1% que pensamos, los vecinos y vecinas pensamos que fue insuficiente? Claro,
hay dos formas de ver el aumento que se pactó. Ese aumento que se pactó hay que entenderlo como un marco genérico. Entonces, los aumentos reales se pactan en los convenios colectivos, que por suerte estamos consiguiendo subidas que superan con creces el 1%. Ahora bien, hay todo un sector de población que no está acogida al convenio colectivo o que está muy débil en su lucha sindical, está poco organizada, poco movilizada. Esa parte de población que no le afecta al convenio colectivo queda al arbitrio de lo que hagan las empresas. Y las empresas hasta ahora, ¿qué han estado haciendo? Rebajar las condiciones. Es decir, no es que el aumento haya sido escaso que hayan dado las empresas, sino que lo que han hecho es rebajar las retribuciones salariales en el conjunto que tenía la gente, ¿no? Entonces, ese marco que garantizaba esa orientación del 1% era tremendamente válido para esos, para los que menos posibilidades tenían de pelear por su aumento. A nivel general, el que cuenta, el que nosotros le damos validez, el que yo personalmente le doy validez, es aquel que se consigue la negociación colectiva de los convenios colectivos. Hay unos que nos salen mejor y otros que nos salen peor. El resultado siempre va condicionado a la fuerza que uno tenga. Cuanto más están organizados los trabajadores, cuanto más movilizados están, cuanto más dispuestos a luchar por sus condiciones, mejor resultado obtienes en las negociaciones. Sí, pero voy a ser un poco de lo que tenía escrito. Pero tú estás de acuerdo conmigo, seguro, porque hemos hablado muchas veces, que la lucha de los trabajadores actualmente es muy difícil, porque la puerta la tienes ahí y ahora mismo con todas las leyes que han sacado en contra de los trabajadores, cualquier persona que luche por la colectividad, por sus compañeros y compañeras, y sé de compañeros que están ahora mismo en el paro, o sea, las facilidades hacen que esa gente llegue al trabajo y se encuentre después con dificultades para poder tirar para adelante. Los sindicatos eso lo tienen en cuenta, o sea, que hay compañeros vuestros que están en la lucha colectiva y que son despedidos de las empresas porque no le interesa al jefe o a la empresa, que puede ser también una multinacional sobre todo, y van a la calle. Sí, no solo lo tenemos en cuenta, sino que lo sufrimos directamente. Es decir, muchos de esos compañeros acaban acudiendo a las centrales sindicales, a sus organizaciones, para que les ayuden cuando llega esta situación, ¿no? Yo creo que aquí lo que nosotros estamos viviendo, y hemos vivido muy acentuadamente, es que en un periodo donde la crisis provocada por los grandes capitales y los grandes bancos ha hecho que crezca muchísimo el paro, las dificultades de encontrar ocupación, que rebaje muchísimo las condiciones de ocupación, ha creado ese ejército de parados y de hoy en día trabajadores que no llegan con su salario, que actúa de presión para evitar que haya mayor movilización, que haya mayor lucha por los derechos, ¿no? La gente tiene mucho más miedo. Y no tan solo porque hayan cambiado las leyes que han retrocedido en derechos, y han dado todo facilidades a las empresas, sino además porque hay ese ejército de parados y ese ejército de subtrabajadores, no subtrabajadores por su capacidad, la capacidad tienen altísima, sino por sus condiciones retributivas, que actúa como freno para poder demandar mejoras. Es decir, nosotros hemos visto trabajadores que dicen, oye, que me han dicho que me despiden o que me rebajan el salario del 30% y que firme el acuerdo como si fuese voluntario, que yo pido la rebaja de salario. Y que a la vez el trabajador, cuando tú le decías, oye, esto no puede ser, vamos allá, nos presentamos en la puerta, vamos a hablar con los trabajadores, te decían, no, porque si no me echan. O sea que entonces, entonces es muy difícil, digo yo, con ese panorama, hacer una huelga general, ¿no? Dificilísimo. Además, la huelga general la has de utilizar con una extrema cautela, porque es el último recurso que tenemos los trabajadores. A veces no se entiende que la huelga general significa sacrificar salarios de los trabajadores y sacrificar salario con los salarios de hoy, que son salarios de miseria, que no te permiten tener una vida digna. Por lo tanto, la huelga es el último recurso que has de tener y es estar muy seguro de que vas a conseguir algo con la huelga, porque nos hemos encontrado muchas veces que hemos hecho y no hemos conseguido nada, ¿eh? Pero la verdad es que has de estar muy seguro, porque si no lo que estás haciendo es sacrificar el sacrificio solo de una parte de los trabajadores. La extorsión que se causa económica a la contraparte con la que estás luchando acaba siendo mínima. La extorsión realmente ellos aguantan. Claro, es del bolsillo. Con la precariedad que están muchos de los trabajadores, miles de trabajadores en España y en Cataluña, estar unas semanas o 3 días sin cobrar supone a lo mejor ya no poder pagar sus facturas. Pero ¿tú crees que los sindicatos actuales no han perdido un poco
aquella esencia que tenían antes. Yo te hablo de la UGT, en el 1972, todavía era clandestina. Bueno, yo estaba entonces también en la CNT, estaba la USO, Comisión Obrera. Hacíamos una lucha de resistencia, que no sé si se podría hacer hoy porque los trabajos eran muy justos, a lo mejor en aquel entonces sí se podía hacer, y estábamos ahorrando durante un año en esa caja de resistencia para resistir precisamente a la huelga general. Me acuerdo de una que fue una huelga de toda la vida. Hay un jovencito de la huelga de gasolineros que hizo CNT, la huelga, fantástica, potente. Pero claro, se me pone la piel de gallina, tenía yo creo que eran 16 años, ¿no? Y pudimos aguantar porque estaba la caja de resistencia. O sea, se plantea el sindicato de UGT volver al pasado, con formas del pasado para poderse anteponer con este futuro que tienen los trabajadores y trabajadoras ahora. De hecho, a lo mejor te sorprende, pero hace 6 años que en un congreso aprobamos la creación de la caja de resistencia dentro de UGT para nuestros afiliados y afiliadas, con una pequeña cuota mensual que es la que va nutriendo esa caja de resistencia de los afiliados, y que la usamos precisamente para eso. Cuando hay conflictos que nosotros participamos o convocamos directamente, los trabajadores tengan ese colchón, esa seguridad de que el perjuicio que les ocasiona hacer una huelga no sea tan elevado. Aún así, una caja de resistencia nunca se puede equiparar al salario, es decir, perjuicio siempre tienes, ¿no? Los servicios mínimos de una casa, o sea, comer, lo mínimo, efectivamente. Lo mínimo, que es mucho mejor que no tener. Efectivamente. ¿Quién, en la UGT, cómo tira para adelante? O sea, ¿quién aporta dinero a la UGT? ¿Los socios? ¿Quién más? Nosotros tenemos 2 fuentes de financiación. Una es los afiliados y la cuota, que es la principal, eso supone el 80% de las necesidades económicas de la organización. Y luego la segunda fuente de organización son los servicios que le llamamos. Principalmente los servicios se refiere al trabajo que hacemos desde el gabinete jurídico, desde los servicios jurídicos, en los expedientes, en los despidos, en las consultas. La gente de la tienda, abogados. Efectivamente, lo que ingresan ese servicio de abogados. Hay un bulo extendido de lo de las subvenciones. Y yo os lo quiero aclarar. Las subvenciones que se perciben, primero que son mínimas, y segundo que son finalistas. Es decir, a ti te dan una subvención para realizar un curso, y el curso lo tienes que realizar. Si no lo realizas, vienen auditorías, porque hay auditorías, y te vas a la cárcel, porque eso es un grave. Por lo tanto, son finalistas. Las subvenciones no nos sirven para mantener estructura, ni locales, ni salarios, todo eso no nos sirve. Luis, esa pregunta te la he hecho porque corren bulos siempre, ¿no? El Estado es el que paga las entidades sindicales y tal. Bueno, creo que lo has contestado. Ahora vamos a ir el Estado. El Estado lo ha privatizado todo, o sea, hasta los servicios. Yo tengo aquí una chuletilla y dice que hay servicios privatizados que cuestan un 70% más que si lo hicieran trabajadores públicos. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Si lo hiciera la administración, estaría dando beneficios a la administración y no a esa pandilla de multinacionales, de capitalistas. ¿Eso cómo lo lleva el sindicato sabiendo que es así? O sea, ¿tiene fuerza? O sea, ¿tenéis algún estudio realmente sobre eso? ¿Y cómo pensar? Bueno, yo sé que los sindicatos, y eso está claro, la fuerza la tienen de los trabajadores que están afiliados. Después hablaremos de eso, de por qué pasa en España y en Cataluña lo que no pasa en Europa. Pero la pregunta que te hago del Estado, ¿por qué le hace esa puñalada trapera a los trabajadores y trabajadoras, que son los que realmente pagan la general de los impuestos? Porque el Estado, el gobierno del Estado, que es el que en definitiva manda, es el que en definitiva ejecuta las órdenes de aquellos que mandan, que son el gran capital. Entonces, lo que hace con la ejecución de esas órdenes es establecer un sistema que a quien beneficia es al que genera negocio, es decir, al capital que intenta generar negocio. No se realizan actuaciones pensando en las personas, sino pensando en la macroeconomía. Ese es el gran problema que tenemos. Las privatizaciones no son otra cosa que transferir dinero público a bolsillos privados. Eso son las privatizaciones. Son grandes negocios que nos cuestan muchísimo dinero. O sanidad, educación. Efectivamente. Todo eso. Y o pensiones, si no al tiempo.
Tiempo. Y no nos cuestan dinero solo porque el servicio de una forma concreta y pura sea más caro, que lo es, forzosamente. Si tú vas a hacer lo mismo y además sacar beneficio porque los propietarios tienen que llevar esos buenos dividendos, forzosamente tiene que ser más caro. Pero no solo por eso. Como el objetivo de un negocio es generar beneficio y no tiene una perspectiva social, yo te voy a poner un ejemplo. Las ETTs, cuando existían, o las empresas multiservicios, mejor, que es la realidad actual, en relación con las agencias de empleo públicos. Las agencias de empleo públicos pueden tener control, que tendrían que tenerlo todavía más, por parte de las organizaciones sociales. Y controlar eso. Y que ninguna población quedase discriminada. Y que el reparto de empleo fuese general para todo el mundo. Las empresas privadas, como cobran para eso de las empresas, las multiservicios cobran de las empresas, lo que hacen es dar el empleo tan solo a aquellos que tienen las mejores condiciones. Y en este país las mejores condiciones solo tiene aquel que ha podido conseguirlas. Por lo tanto, discrimina. Y esa oferta de empleo no llega a la gente que más la necesita. Eso causa muchos perjuicios en la sociedad y eso nos cuesta dinero a la sociedad. No solo los servicios, sino que nos cuesta dinero. El que no está trabajando necesitará dinero para poder subsistir. El que no está dado de alta a la seguridad social necesita que le atienda un médico porque si no, sus enfermedades acabarían siendo las enfermedades de todo el barrio. Por lo tanto, esos costes sociales que tiene son añadidos al coste puro de contratar una empresa privada en vez de hacer el servicio público. Has hablado un poco de mi barrio, porque claro, estamos en la directo. Hay gente que está pensando, no, eso es una pregunta del barrio. ¿No? Vamos a ver. Barrio de Cerdanyola, no sé si lo sabéis, esto quizás es una noticia en primicia que está dando ahora mismo Cerdanyola Directo TV. El barrio de Cerdanyola es el barrio más pobre de todo Mataró. Luis, ¿te lo imaginabas eso? Que fuera Pues no. el barrio más, que no. Pues no. Bueno, por los datos que tenemos, que son datos de no son nuestros, del Estado, o sea, no son datos de la Asociación de Vecinos, son datos contrastados, Sí. Y además son públicos. Es el barrio más pobre de Mataró, pero con mucho. O sea, te puedo decir que si la renta media per cápita del que más cobra, que son 24.000 euros, que son en la parte del centro, en Cerdanyola estarían 14.000. O sea, que estaríamos hablando de 10.000 euros al año. O sea, una horquilla demasiado injusta, demasiado grande. Eso te lo digo porque... ¿Por qué te lo digo a ti, que eres secretario general de la UGT del Mar? Porque en Cerdanyola hay mucha gente que tiene que trabajar en negro. Que hay algunos que cobran 430 euros y, como es normal, una persona, una familia, aunque el padre y la madre estén cobrando 430 euros, con eso no se llega, tú lo sabes, no se llega a ningún sitio. Entonces te digo esto porque yo llego a pensar a veces que esto no se arregla, ni se investiga, ni se arregla, ni se investiga, porque realmente si eso se lo quitaran a estas personas habría una gran reducción obrera. Porque la gente cuando no come, la gente cuando no puede hacer según qué cosas, se echa a la calle. Y por eso esa retención, y tienen a esas personas, ¿no? La pregunta es, ¿hasta cuándo los sindicatos, los ayuntamientos y los agentes sociales van a estar mirando, si es que están mirando para otro sitio, en este sentido, Luis? Sí, Luis. Sí. Yo creo que bueno, primero, ojalá los sindicatos tuviésemos la capacidad de actuación que los ayuntamientos Pero o lo preguntaba, ¿no? Sí, ojalá la tuviésemos, que no la tenemos. Entonces, nuestro papel, somos interlocutores sociales, lo único que podemos hacer es organizar y luchar, no tenemos otra cosa, nosotros no podemos legislar ni hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, es organizar y luchar y ese es nuestro papel y es lo que vamos haciendo buenamente, como podemos y como nos permiten, ¿no? Recordar, y eso me gusta recordarlo siempre, que tenemos más de 300 compañeros y compañeras sindicalistas encausados con multas impresionantes, con penas de prisión sobre la mesa impresionantes de más de 7 años por haber hecho el ejercicio de la lucha sindical, que es la huelga y estar de piquete. Sí, hay muchos compañeros. Por lo tanto, sí se hace, yo creo que se hace todo lo que se puede, yo creo que se debe reconocer. Ahora bien, ¿qué me preocupa de la situación que tú describes? A mí lo que me preocupa es que hay mucha gente, no personas, gente, y lo digo esto a conciencia,
que a quien criminalizan es al que está buscándose la vida para poder comer cada día y buscándose un apaño para poder complementar los 400 euros o los 600, aunque esté trabajando, que es el único ingreso de la familia y no les llega para vivir. Pues ese es la víctima. No es ni el defraudador, ni el estafador, ni el delincuente, ni nacionales. Estos son. Y a estos son los que tendría que investigar. El por qué grandes multinacionales, grandes empresas, se forran a beneficios mientras están dando su producción a pequeñitos talleres que utilizan gente en negro que no les pagan ni seguridad social ni nada. Y se aprovechan de su necesidad de complementar su pequeño ingreso para poder sobrevivir. Pero hasta trabajadores que están trabajando asegurados, que tú lo acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, hasta trabajadores discriminan a esas personas por buscarse la vida para su familia y para sus hijos. ¿Qué van a hacer entonces? Efectivamente. ¿Qué van a hacer? Y sin embargo, las conversaciones en las tiendas, en los bares, siempre acaban ahí y no acaban en: hemos pagado 60 y pico mil millones de euros de la banca. ¿Sí? ¿Qué pasó con las preferentes? ¿Qué está pasando con las multinacionales? ¿Cómo tratan a nuestros hijos y a nuestras hijas en los puestos de trabajo? Eso no importa. Solo importa que el vecinillo o la vecina, que cobra 600 o 400, se busca la vida muchas veces en trabajos, como tú has dicho, precarios, jodidos, porque si no, no llegaría. No llegaría adelante. Entonces, quizá hemos fallado los sindicatos, las asociaciones de vecinos, toda la masa social. Hemos fallado en haber educado o formado a nuestro pueblo, al pueblo de base, Luis. Pues mira, Juan, yo creo que sin duda hemos fallado. Nosotros tenemos toda una generación, en la que yo me incluyo personalmente, en la que no hemos sabido tener perspectiva. Nos hemos acomodado, nos hemos creído un bulo que nos estaban metiendo como embudo, que es de que ya no somos trabajadores, ahora todos somos clase media, todos podemos aspirar a tener vacaciones en Istambul. Y la segunda casa, la segunda residencia y el coche de último modelo. Y todo en el cielo. Sí. Y esa farsa yo creo que nos la hemos creído. Mientras nos la creíamos, la población se ha desmovilizado. Esa necesidad de rebotarte contra las injusticias ha quedado muy disminuida. Tenemos muchísimas dificultades ahora para conseguir movilizar gente para luchar por sus derechos. Yo creo que es algo que hemos de recuperar. Nosotros también, desde el movimiento vecinal y desde el barrio, lo digo porque estoy en la asociación y tenemos muchos problemas también. La gente, yo digo muchas veces, la gente está en el sofá y no se quiere levantar. Luis, fíjate en cambio, un segundo, sí, claro. Fíjate en cambio que eso siempre, históricamente en este país, ha sido una virtud. Si nosotros en este país estamos en unas condiciones que podrían ser mucho peores, si no estamos en esas condiciones mucho peores, es precisamente porque ha habido una tradición, y especialmente aquí en Cataluña, de lucha. Y la lucha ha hecho evolucionar y avanzar el país, por lo tanto es una necesidad imperiosa. ¿Qué piensa la UGT del Maremme de privatizar, qué mala palabra, de hacer públicas empresas municipales? Por ejemplo, estaremos hablando de la recogida de basura, el mantenimiento de las calles, el matarbús. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que eso sería factible? Nosotros que no lo lleven empresas como las que lo están llevando, ¿no? No solo creemos que eso es factible en las diferentes modalidades, porque yo creo que esto merecería para un programa monográfico, de explicar las diferentes posibilidades que hay en la... Ya lo invitaremos a un programa monográfico con más tiempo, y entonces Luis nos lo explicará esto. No lo que está ahí detrás de la cámara. De verdad que es muy complejo y hay que explicarlo muy bien para que se entienda bien. Nosotros no solo somos partidarios, sino que hemos impulsado, y estamos a punto, ya se aprobó en plenario en muchos organismos, en plenario municipal, la municipalización de en principio dos empresas que hasta ahora eran privadas, eran unas concesiones. Una es la zona azul y otra es el servicio de grúa. Sí. Efectivamente, tanto una como otra, ya hemos iniciado el proceso. Quizás esas son más fáciles, ¿no?, de municipalizar. Te puedo asegurar que han sido muy complejas, por eso digo que merece para... No, me refería referencia a las otras grandes, ya no hablando de Matarobús y la empresa de recogida. Hoy en día es complejísimo municipalizar cualquier empresa, grande o pequeña, cualquiera. ¿Por qué? Porque ha habido toda una serie de cambios normativos que se han agravado con propuestas normativas, las últimas presentadas conjuntamente por el Partido Popular y PDeCAT, o Convergencia, en el Parlamento, que agravan todavía mucho más la posibilidad de municipalizar. Ese es el objetivo que tenían, ¿no? Yo, si quieres un día con más tranquilidad y bien explicado, yo me presto a explicar bien todo el proceso de las municipalizaciones, pero es
tremendamente complejo, tremendamente, y tiene muchísimas dificultades. Tanto es así que para hacerlo bien, forzosamente hemos de pasar por la vía judicial. Sí, pues se llama. Sí, sí. Creo que esta va a ser la última pregunta, Luis, de hoy. Tenemos otras otros días. Encantado. ¿Está la Generalitat paralizada, Luis, por el tema españolista y soberanista? Está la sanidad catalana alejada entre unos y otros. Aquí en Ciudadanía Directo no estamos por historias, ni por unos ni por otros. Tiene que ser breve porque ya me han dicho, Manolo, que tenemos un poco de tiempo. Pues muy poquito tiempo. Está paralizada, es una pena, es una vergüenza, y aquí la culpa la tienen todos, unos y otros. Bien, muchas gracias, Luis, por haber venido a hacer la directo, que es la casa del barrio. A vosotros. Muchas Muchas gracias. Nos seguimos viendo y Muy bien, os Juan. deseo lo mejor y salud. Igualmente. Buenas noches a todos y a todas desde Escenario Directo TV.